Bueno, tengo que darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando al podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, el cual es Jorge Ciesa de León. Él es director de ALAR, la Asociación Latinoamericana Rusa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto de estar contigo y tu audiencia hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, la idea es conocer un poco más de tu experiencia al y también, bueno, que nos compartas un poco sobre lo que es tu experiencia de publicidad pagada. Para comenzar, ¿podrías decirnos, por ejemplo, bueno, para que la gente que te conozca, de dónde eres y qué estudiaste? Por supuesto, con mucho gusto de poder colaborar y dar luces a las personas que te siguen. Eh, yo soy Jorge Ciesa de León Tuesta, soy del Perú, estudié ingeniería electromecánica en la Universidad Energética de Moscú. Y más o menos, ¿cómo fue esa experiencia, digamos, de estudiar en el extranjero, ¿no? O sea, en este caso en Rusia, ¿no? O sea, digamos, algunas enseñanzas o cómo Bueno, fue esa experiencia de... por supuesto, fue todo un reto, una experiencia muy enriquecedora. Yo salí a los 17 años del Perú, tuve la oportunidad de descubrir una nueva cultura, un nuevo país, una nueva realidad. Tuve la oportunidad de no solamente conocer bastante Rusia, sino los países aledaños, ¿no? Suecia, Alemania, Francia, este, Holanda, España, etcétera, a muy temprana edad. Pues una vez estando en Europa, las distancias son relativamente cortas y se abren muchas facilidades para que uno pueda recorrer ese continente. De manera tal que mi estadía, mis estudios en Rusia fueron muy enriquecedores, no solamente desde el punto de vista personal y desde el punto de vista académico, puesto que logré descubrir la excelencia académica en esta prestigiosa universidad, en esta escuela rusa de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? La exigencia, los compromisos, teniendo en cuenta sobre todo que mi origen es un país latinoamericano, y que tenemos distintas formas de pensar y de hacer las cosas. Y no se le puede negar a Rusia el liderazgo en muchas de las cosas, ¿no? Y eso se transmite al accionar diario de los rusos, ¿no? Tanto en la universidad como en en las tiendas, en la vía pública, etcétera. Entonces uno aprende mucho, ¿no? Esa ha sido una experiencia muy grata para mí que me marcó sobremanera. Yo sé que estudiar en el extranjero es un sueño de muchos, ¿no? Y entonces creo que debo de indicarles de que es un reto, ¿no? Es un gran reto. No todo es color de rosas. Sin embargo, los sacrificios que esto conlleva de toda índole se quedan cortos ante los grandes beneficios que esto te otorga. Ok, y comentándome, siempre generalmente surge la primera, como decíamos, interrogante referente cuando uno va a otro país, ¿no? El tema de la cultura, como has mencionado. Pero aquí, sobre todo, cuando hablas de Rusia, quizás mucha gente piensa en lo que es el idioma, ¿no? Entonces, ahí nos podrías compartir tu experiencia, cómo fue que aprendiste el idioma, cómo fue ese proceso, ¿no? Es difícil, es fácil? ¿Cuál es tu experiencia respecto a eso, ¿no? Porque una cosa es estudiar en otro sitio con el mismo idioma y otra cosa es con un idioma diferente, ¿no? Yo creo que es muy oportuna la pregunta porque en torno al idioma ruso se ciernen muchos mitos, sí, porque por el alfabeto, ¿no? El alfabeto es distinto, es cirílico, entonces como las personas lo ven letras al revés, piensan pues que se trata de un idioma al mismo estilo o nivel de complejidad que el chino, el árabe, o cosa que no es así. El idioma ruso es un idioma indoeuropeo, de manera tal que uno, cuando aprende el ruso, es como si estuviera aprendiendo cualquier otro idioma europeo. Yo ya a los 17 años hablaba inglés y tenía digamos, esos hábitos idiomáticos formados y podía comparar
en qué sentido el ruso era más difícil que el inglés y en qué sentido era más fácil. Y para sorpresa mía, porque yo el ruso lo empecé a aprender en el avión cuando estaba viajando a Rusia, O sea, sobre la marcha, digamos, ¿no? este, sobre la marcha, sin duda, ¿no? En ese entonces no había toda la facilidad que ahora brindamos. Descubrí de que el idioma ruso se lee como se escribe. Y una vez que tú aprendes el alfabeto, ¿no? Lo cual es una cuestión mecánica, ya puedes leer y escuchar también. Algo que me pareció fantástico, porque con el inglés yo había padecido mucho, dado que tú escuchas algo y no sabes cómo escribirlo. Lees algo en inglés y no sabes cómo pronunciarlo. Eso es muy complejo. En el ruso, eso es exactamente todo lo contrario, es mucho más fácil. La dificultad viene en el idioma ruso por los casos gramaticales, ¿no? Pero que también, repito, es algo muy mecánico. De manera tal que yo como ingeniero de ingeniería electromecánica, en realidad lo más complicado que tuve fue, digamos, la física, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell. El idioma no fue algo complejo para mí en realidad. Y pienso que para la mayoría de mis compañeros. O sea, digamos que si alguien ya sabe un idioma, digamos, ¿no? En este caso en inglés, no va a notar tanto la diferencia, ¿no? Y digamos que es más sencillo de lo que parece, digamos, ¿no? Pues yo supongo que también la parte, por ejemplo, que los ejemplos que has dado, hay ya símbolos, cosas, y en el caso de idioma ruso, si se lee como se escribe, yo creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Sí, sí, una gran ventaja, una gran ventaja. Por eso algunos dicen de que el alemán es más complicado que el ruso, porque no se lee como se escribe y porque tiene casos gramaticales, o sea, es doble dificultad. En el ruso Ok. no, y aquellos que ya hablan un idioma, inglés, hay mucho escolar que habla inglés, mucho profesional que habla inglés, ya tienen formado hábitos idiomáticos y aprender un segundo idioma se les hace mucho más fácil. Jorge, algo que me llamó la atención cuando me comentaste esto, sobre todo cuando me hablas de la cultura, ¿tú podrías decir más o menos cuáles son las principales diferencias culturales, digamos, en lo que es Latinoamérica y Rusia, digamos? Sí, son muchas y son muy puntuales, ¿no? La hora es la hora. Si un tren tiene que partir a las 5 de la tarde y 55 minutos, parte a esa hora. Otro aspecto importantísimo es que hay mucha cultura cívica en la vía pública, en los ambientes públicos en general. Se respeta mucho la palabra, entonces hay mucha disciplina. ¿Qué otro aspecto cultural? Aman mucho a sus culturas y sus tradiciones. Y no existe un norte al cual ellos estén pendientes, del cual ellos estén pendientes. El norte se lo trazan ellos mismos. Entonces, eso hace de que siempre como país y como nación tengan metas ambiciosas, no vayan tras ellas. Y siendo que Rusia es un país multiétnico, ¿no? Más de 100 etnias viven. Entonces tú puedes encontrar personas con características muy distintas, ¿no? En cualquier ciudad de Rusia. Cuando mencionas lo del norte, porque me parece interesante este tema, o sea, ¿te refieres a que como que ellos no se comparan con otro país? ¿A eso te refieres? ¿O como que están buscando nuevos objetivos, algo así, para entender más ese concepto de norte? Sí, ellos se comparan con sí mismos y tienen una identidad propia y quieren tenerla. Claro que van midiéndose con el resto del mundo, ¿no? Pero el etalón o la medida es la que ellos conciban que es la necesaria, ¿no? Ok. Y bueno, se lo pueden permitir, ¿no? Porque es un país muy extenso, muy rico, con mucha tradición tecnológica, científica, ¿no? Muy a diferencia de nuestros países, ¿no? Digamos, en el Perú, por ejemplo, tenemos una investigación, por ejemplo, muy incipiente, ¿no? Claro, igual como en varios países de Latinoamérica, en realidad, que hay esa situación, ¿no? O sea, Sí, interesante. sí, es lo mismo. Jorge, y si puedes comentarnos, o sea, cómo fue que, o sea, cómo empezó a hablar, o sea, cómo empezó a hablar y también si puedes también explicarnos más al detalle para los oyentes en qué consiste hablar, ¿no? Por supuesto, justamente hemos conversado en estos minutos esas dificultades, ¿verdad? Que personalmente yo tuve aprendiendo el idioma ruso sobre la marcha en el avión que me llevaba a Moscú.
esas tradiciones en Rusia, científico-académicas, culturales, etcétera. Y justamente ALAR empezó como eso, ¿no? Como una entidad que busque la igualdad de oportunidades eh, para que personas jóvenes, estudiantes escolares y profesionales tengan las mismas oportunidades de estudio que nosotros en algún momento la tuvimos, teniendo en cuenta de que Rusia es muy prolijo y muy beneficioso para todo estudiante extranjero debido a sus bajos costos de estudio y los bajos costos de estadía. Tanto así que es muchísimo más económico estudiar una carrera de vanguardia en alguna universidad de prestigio de Rusia que hacerlo en el mismo Latinoamérica, llámese Lima o Bogotá, o mismo Quito. Por eso, ese es uno de los motivos. Y otro de que, sin duda, lo que nosotros en ALAR difundimos es difundimos una cultura de paz, ¿no? A través de la educación. Entonces, con esas dos consignas, ALAR se formó como una asociación de ciertos egresados de universidades de Rusia, ciudadanos latinoamericanos. Es decir, nos encontramos en distintos países de Latinoamérica, en Bogotá, en Quito, yo que estoy en Lima, en Ciudad de México, en La Paz, ¿verdad? En el Brasil. Pero lo que nos une es de que somos profesionales egresados de universidades de Rusia. Hemos vivido, conocemos la realidad rusa al revés y al derecho, no solamente desde el punto de vista académico y científico, sino social y cultural. Y decidimos volcar todos esos conocimientos para beneficio de las nuevas generaciones. Así es como ALAR se formó y dadas nuestras relaciones estrechas con nuestras alma mater, es decir, las universidades, nos conformamos en la extensión latinoamericana de las oficinas de admisión de estas universidades. Así nacimos como una extensión para que facilitar los estudios de ciudadanos latinoamericanos en universidades de Rusia en todos los niveles, en carreras y posgrados, maestrías, especialidades médicas, doctorados. Jorge, y una consulta. Ahora ha habido como que un antes y un después en lo que corresponde a la parte, digamos, de la pandemia y del COVID, ¿no? Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuáles crees tú que son los principales retos del rubro, ¿no? Sobre todo después de la parte post-COVID-19, claro, porque supongo que la percepción de algunos estudiantes o padres de familia ha cambiado, se ha modificado un poco a raíz de esto, ¿no? ¿Puedes decirnos más o menos qué retos hay referente a este tema, ¿no? Por supuesto, para nosotros, por ejemplo, el año 2020, el reto que tuvimos fue salvarles el año académico 2020 a los ciudadanos de Latinoamérica que querían estudiar. Entonces fue un reto. ¿Por qué? Porque si no hubiera ocurrido la pandemia, ellos hubieran viajado a Rusia y hubieran completado su año académico sin problemas. Pero cuando se anuncia las cuarentenas y se da la pandemia, el riesgo era de que iban a perder el año académico. Es decir, imagínate una persona que quiere estudiar, quiere viajar a Rusia y no lo puede hacer y no estudia. Entonces, ¿qué va a hacer ese año? Lo pierde. Ese fue el principal reto, activar todos los mecanismos de tecnologías de información para las clases en línea, cosa que logramos hacer, ¿no? Conjuntamente con las universidades. Entonces, después del COVID, el reto que se viene es simplemente afianzar esos mecanismos. ¿Por qué? Porque las personas han respondido de manera positiva a la educación en línea, pero lo han hecho forzadas por la situación. Y los resultados están a la vista, ¿no? El avance académico que se ha logrado con las tecnologías de Internet y de enseñanza en vivo a través del Internet nos muestran
avances tan buenos o incluso mejores que bajo el régimen de estudios presencial. Entonces, el reto después de la pandemia es dinamizar la educación en línea y que el estudiante no lo haga forzado por las circunstancias, sino con la clara convicción de que no está perdiendo el tiempo y que no se relacione de manera peyorativa a la educación en línea, o por lo menos en el rubro que ALAR está, es completamente factible y se ha demostrado que incluso es más efectivo. Claro, supongo que todo eso se han modificado sus comportamientos y la verdad yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia pues que a veces mucha gente tenía como que ese mito, ¿no? Que la parte online, o sea, hablo de la parte de educación tradicional, como que no era de calidad, pero en realidad en algunos casos es bastante efectivo. No sé si se hace de la forma correcta, yo pienso, ¿no? Por supuesto, en el tema nuestro que es el idioma ruso, la enseñanza del idioma ruso para poder acceder a una carrera o un posgrado en Rusia, es completamente factible. Sin duda que no podemos pues hablar de educación en línea para aprender a ser cirujano plástico, ¿no? O sea, eso sí es contraproducente, pero en el rubro en que estamos, que es la educación del idioma ruso preparatorio para poder afrontar una carrera o un posgrado en Rusia, completamente factible y más favorable hacerlo en online, según los resultados que hemos logrado. Jorge, y por ejemplo, yo entiendo en todo el tema de marketing, de promoción, de lo que es, digamos, ALAR en Latinoamérica, y bueno, también hemos colaborado nosotros en algunos proyectos de forma conjunta. Me gustaría que compartas tu experiencia con lo que es la publicidad pagada, ¿no? O sea, lo que son anuncios en Facebook, o sea, la publicidad pagada en general, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia o la experiencia de ALAR referente al utilizar lo que es publicidad pagada o anuncios, ¿no? Sí, claro, hemos realizado bastantes trabajos conjuntos, por lo cual estoy agradecido. Y es que no hay forma de subsistir sin publicidad pagada. No hay forma. O sea, cuando uno emprende algo actualmente, tiene que tener en cuenta el factor de redes sociales, porque la gente se comunica por redes, socializa por las redes. Uno tiene que llegar. Yo, cuando iniciamos Salar en el año 1999, imagínense, hace 22 años, la publicidad que nosotros teníamos era netamente escrita por diarios, revistas, ¿no? Eso ya no funciona. La publicidad por redes sociales, por Facebook, es fundamental para cualquier tipo de negocio. No digo todo tipo de negocio, pero sí para, diría yo, el 90% de los negocios es fundamental la publicidad pagada a través de Facebook, ¿no? Es importantísimo. Sin eso no se puede avanzar. Sin eso uno puede perderse en el tiempo, ¿no? Y como ustedes saben, si son emprendedores, uno no puede mantenerse mucho en el tiempo sin lograr colocar su producto o su servicio. Tiene que acelerar los tiempos. Uno tiene que lograr una masa crítica de ventas en determinado tiempo, y si se va a esperanzar en que tiene una buena web y lo va a lograr simplemente porque, bueno, porque es así, no, eso no va a funcionar. Se lo digo por experiencia. Nosotros tenemos 22 años trabajando con Alar y precisamente con José Luis logramos alcanzar esa rapidez y digamos, ese posicionamiento, ¿no? A través de redes, pero con publicidad pagada, ¿no? Sin duda que hay cosas que hay que hacer de manera gratuita, pero sin publicidad pagada no se puede avanzar. Ustedes tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Un problema que tiene muchos dueños de empresas de negocio que de repente dicen, bueno, yo publico en redes, ¿no? La publicación gratuita y bueno, pues suficiente con eso, publicidad pagada, no, bueno, eso ya para el último, digamos, ¿no? ¿Tú crees que eso sería como un error o algo así? O sea, porque hay gente que hace publicidad pagada como que la deja a un lado o la ve mal porque hay que pagar, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de ese tema, por ejemplo? Yo opino que es un craso error, ¿no? Quien se puede dar el lujo de no publicitar es pues Boeing, supongo, ¿no? La famosa marca Boeing que fabrica los
aviones intercontinentales, ¿no? Quizás Apple, ¿no? Pero una pyme, una pequeña o mediana empresa, no puede dejar de hacer eso. Incluso las grandes empresas lo hacen, Sí, igual ¿no? también invierten en... Imagínense una pequeña empresa, ¿no? No se puede. Y digamos, no es una buena decisión eso de decir que no, yo voy a hacer todo gratis, a menos que pueda esperar, ¿no? Tenga un capital de trabajo pues inmenso que se lo permita, pero igual así no estaría haciendo las cosas bien, estaría equivocado. Yo creo que en eso está mal, ¿no? Importante lo que has dicho, que el tema de publicidad paga es como una especie de acelerador, ¿no? Yo creo que ese es un concepto más importante porque a veces como que uno espera pues que crezca eso, pero tranquilamente la publicidad pagada es tráfico inmediato, ¿no? De buena calidad, si uno lo segmenta bien. Entonces es una Por herramienta supuesto. importante que puede complementar otras acciones de marketing, pero digamos que es como que el verdadero acelerador, ¿no? Jorge, y por ejemplo, me gustaría saber qué proyectos está, digamos, desarrollando Alar o cuáles son sus próximos proyectos a futuro, ¿no? Claro, y yo por eso comentaba de que nosotros nos iniciamos como la extensión en Latinoamérica de las oficinas de admisión de las universidades de Rusia, ayudando a los jóvenes en la tramitología, ¿verdad? Orientándoles en dónde hay que estudiar, en qué universidad o en qué ciudad, brindando esa asesoría informativa, ¿verdad? Apoyándoles en el tema logístico para que viajen en grupo, para que tengan un pasaje aéreo en ruta óptima y lo más económico, ayudándoles con la recepción allá para trasladarles, instalarles en su vivienda universitaria, de manera tal que todo sea seguro. Eso ha sido el inicio de ALAR. Sin embargo, nosotros no, tenemos proyectos relacionados ya al ámbito académico netamente, ¿no? Ya que la pandemia hizo posible de que el público en general se dé cuenta de que ha estado desperdiciando una buena vía que es el Internet y los estudios en línea, ¿no? Ya decía yo que anteriormente se relacionaba uno de manera peyorativa a todo lo que era online. Entonces, aprovechando ese quiebre, es de que nosotros tenemos como reto consolidarnos como el único centro de enseñanza profesional del idioma ruso en toda Latinoamérica. Algo que ya hemos venido haciendo, pero como repito, es un reto, es un proyecto a consolidarnos. Por un lado y por otro lado, consolidarnos como el único centro de certificación oficial del idioma ruso, algo que ya hacemos, pero nuevamente es un reto consolidarse. ¿Por qué? Porque va a faltar mucha propagación, mucha difusión de esto. Todo el mundo quisiera, todos los que quieren estudiar en Rusia, quisieran aprender ruso, pero hay mucho empirismo, no hay nada profesional y hay mucha gente que no necesariamente tiene que viajar a Rusia o decir, no necesariamente quiere viajar a Rusia, sin embargo, no estaría en contra de aprender un idioma adicional y así enriquecer su currículum, lograr mejores salarios por un segundo o un tercer idioma, pero para eso necesita certificarlo. ¿Cómo demuestra que sabe el idioma ruso si no es con un certificado oficial emitido por el Ministerio de Educación de Rusia, que es lo que nosotros hacemos? Entonces, esos son los retos, ¿no? Son retos desde el punto de vista académico. Por eso es de que ALAR es ahora ALAR Training Center, ¿no? Un centro de enseñanza profesional del idioma ruso y de certificación oficial. Jorge, digamos, para conocer, digamos, algo actual que estés haciendo, ¿tienes algún tip a una aplicación, un hack o un consejo de productividad o un libro que estés leyendo que quieras compartir con la audiencia a nivel personal, digamos que... Claro, claro, cómo no. Hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Es tremendo libro, ¿por qué? Porque justamente te permite tener una visión más amplia de lo que puedes hacer con tu negocio, con tus servicios,
Y justamente es de lo que trata este libro, ¿no? Expandir tu visión de manera tal que la competencia no cuente, ¿no? Llevar tu trabajo ahí a espacios en donde no tengas competencia, ¿no? Y en ese sentido yo puedo decir de que ALAR es una institución innovadora, ¿no? En el rubro. Y eso se le recomiendo, ¿no? A tu audiencia, si efectivamente es un muy buen libro, ¿no? ¿No? Incluso hay Para- gente que ya lo ha leído, e incluso es bueno para releer, sobre todo en esta época, ¿no? Donde muchos negocios tienen que reinventarse o expandirse, ¿no? Y la verdad, Sí, esta época es crucial. Esta época es la época de oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque hay un quiebre en todo el mundo, un antes y un después. Y siempre cuando hay un quiebre, es como cuando uno juega fútbol, el quiebre se da cuando hay un tiro libre y en tu área y la defensa sale y hay mucha gente que se queda en offside, ¿no? Ese es un quiebre. Actualmente las cosas han cambiado y hay mucha gente que se está quedando en offside y hay otras que no. Si leen ese libro, van a poder sacarle, releen o leen, van a poder sacarle mucho provecho, ¿no? Justamente en esta época que es crucial para poder emprender y diferenciarse, aprovechar las nuevas circunstancias y encontrar un producto o un servicio que satisfaga bajo las nuevas condiciones en las que está todo el mundo. justo pues me has hecho recordar un dicho de, creo, de la teoría de evolución, que decía que, o sea, que dice que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, ¿no? Sino que es la que se adapta más rápido a los cambios. Yo creo que eso es oro puro que está ahí, me hiciste acordar, y yo creo que es algo que también es bastante compatible con lo que es la parte del océano azul, ¿no? Porque en realidad justo son cambios que se dan en momentos específicos donde de repente mucha gente dice, oye, esto pues no, esto está mal y esto ya está de lo peor, pero en realidad se abren nuevas oportunidades y a veces la gente no puede ver esas nuevas oportunidades y quizás es una oportunidad hasta para crecer, ¿no? Para expandirse o para abrir nuevos mercados y no estar pues, quizás en lo mismo, ¿no? Digamos, ¿no? O mejorar en ese aspecto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? Jorge, ¿y puedes decirnos, ya para finalizar, cómo te pueden contactar o cómo pueden contactar con Alar, si alguien quiere contactarse con Alar, por qué medios? Sí, con mucho gusto. Nuestra página web es www.alar.us. Esa es la web, o si no, al email, ¿no? El email es info@alar.us. Podría otorgar un WhatsApp, pero creo que es ocioso dictar No, no todas hay las problema. cifras, Igual ¿no? en la parte de abajo de este episodio, para que todos los que están escuchando, voy a colocar los enlaces y los datos, ¿no? Y también voy a colocar el WhatsApp, o sea, para que cualquier información que quieran de Alar, en la parte de abajo de este episodio, ahí van a poder ver la información y van a poder, pues, preguntar sobre ellos o saber más sobre ellos. Bueno, Jorge, la verdad, Excelente. muy agradecido por poderme haber compartido este tiempo contigo. Gracias. Quiero agradecer a todas las personas que han escuchado este episodio. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Ya sea que nos sigas en Spotify, en iTunes, en iVoox. Deja tu comentario y me gustaría saber qué opinas sobre este episodio y qué opinas sobre los temas que hemos hablado en este episodio. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.